Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la publicidad, Ay, pero a través de los ojos de un pionero, ajá. Claude Hopkins y su obra maestra, Publicidad Científica. Un libro que, a pesar de haber sido escrito hace más de un siglo, Sí, sigue siendo sorprendentemente relevante hoy en día. totalmente. Es cierto. De hecho, muchos consideran este libro como la Biblia de la publicidad moderna. Sí. Pues, ¿sabéis que Hopkins no solo era un genio creativo, Ajá. sino que también era un auténtico hombre de negocios? Sí, su enfoque estaba basado en resultados, en la obtención de beneficios tangibles. Ya. De ahí su famosa frase, la publicidad es ventas impresas. Ujú. Cada elemento de un anuncio, desde el titular hasta la imagen, debe estar orientado a convencer al lector para que compre. Es como si cada anuncio fuera un vendedor silencioso, pero igual de persuasivo. Exactamente. Yeah. Y para asegurarse de que sus vendedores fueran realmente efectivos, Hopkins animaba a sus redactores a trabajar como vendedores puerta a puerta. De verdad, Sí. qué interesante. Quería que experimentaran de primera mano las reacciones de los consumidores, que comprendieran sus necesidades y objeciones. Claro. De esta forma podían crear anuncios que realmente conectaran con el público objetivo. Tiene mucho sentido, Sonia. ¿Quién mejor para escribir un anuncio convincente que alguien que ha estado en la piel del vendedor? Exacto. Y aquí hay otro punto clave que Hopkins destacaba la importancia de ofrecer un servicio al lector, no solo gritar el nombre de una marca. ¿A qué te refieres? Hopkins decía que la publicidad debe aportar valor al lector, debe ofrecerle soluciones a sus problemas, información útil o beneficios tangibles. Ya veo. Es como si el anuncio fuera un regalo, algo que el lector recibe a cambio de su atención. Exactamente. Por ejemplo, Hopkins habla del caso de un fabricante de brochas que regalaba brochas a los lectores de sus anuncios. El resultado, Sí. un aumento significativo en las ventas. Es una idea brillante. ¿Y qué otros ejemplos de este tipo de publicidad de servicio encontramos en el libro? Pues, por ejemplo, Hopkins también menciona el caso de una empresa de máquinas de coser que ofrecía pruebas gratuitas a domicilio. Ya. De esta forma, los clientes potenciales podían probar la máquina en la comodidad de su hogar antes de decidirse a comprarla. Es una estrategia muy inteligente, se trata de generar confianza y de demostrar el valor del producto antes de pedirle al cliente que saque la cartera. Exacto. Y este principio sigue siendo fundamental en la publicidad moderna. Piensa en todos los contenidos gratuitos, las pruebas de producto o los recursos que encontramos en Internet. ¿Y? Todo esto se basa en la idea de ofrecer valor al usuario para generar confianza y, en última instancia, convertirlo en cliente. Totalmente. Y hablando de generar confianza, Hopkins también era un gran defensor de la especificidad en la publicidad. Sí, detestaba las afirmaciones vagas y las generalizaciones. Para él, las afirmaciones específicas y cuantificables eran mucho más convincentes y creíbles. ¿O puedes darnos algún ejemplo? Claro, en lugar de decir nuestros precios son más bajos, Hopkins recomendaba decir nuestros precios son un 25% más bajos. O en vez de presumir de que un producto tiene alto valor nutricional, mejor revelar que tiene 425 calorías por pinta, el equivalente a 6 huevos. Es mucho más impactante y Pues- seguro que cala más hondo en la mente del consumidor. Exactamente. La especificidad aporta credibilidad y ayuda a que el mensaje sea más memorable. Además, permite al consumidor evaluar de forma objetiva los beneficios del producto. Tiene mucho sentido. De hecho, estoy pensando en algunos anuncios que me han convencido del pasado y casi siempre ha sido gracias a una afirmación específica o una prueba que me ha hecho pensar, vaya, esto sí que me interesa. Es que la especificidad vende, no hay duda. Y esto me lleva a otro punto crucial, que Hopkins defendía la importancia de las pruebas y la medición. Te refieres a la necesidad de analizar los resultados de las campañas publicitarias. Exactamente, Hopkins era un pionero en el uso de datos para optimizar la publicidad. Mucho antes de la era digital ya realizaba test con diferentes titulares, formatos de anuncios y ofertas en ciudades seleccionadas para determinar qué funcionaba mejor. Es increíble. Hmm. Un auténtico visionario. Era un adelantado a su tiempo. Y si lo pensamos, el A/B testing que hacemos hoy en día con las landing pages, los emails o los anuncios online es un descendiente directo de los principios de Hopkins. Se trata de eliminar las conjeturas y de basar las decisiones de marketing en datos reales. Exactamente. Y esto nos lleva a otro aspecto fundamental, que Hopkins destacaba la importancia de un buen nombre de producto. Un nombre que sea fácil de recordar. Sí, pero no solo eso. Hopkins creía que un buen nombre debía transmitir claramente los beneficios del producto o al menos tener el potencial de ser cargado de significado a través de la publicidad. Puedes ponernos algunos ejemplos. Claro, piensa en nombres como trigo triturado, crema de trigo o arroz inflado, te dicen exactamente lo que es el producto. Y luego tienes nombres como Kodak o Caro,
que aunque no tienen un significado intrínseco, adquirieron un gran valor a través de una marca consistente y una publicidad efectiva. Es verdad. Son nombres que evocan una imagen clara en la mente del consumidor. Y por otro lado, entiendo que los nombres genéricos o que no transmiten valor pueden ser un lastre para el éxito de un producto. Exacto. Un buen nombre es un activo muy valioso para una marca. Y esto nos lleva a un punto interesante. Hopkins era consciente de que a veces es necesario cambiar los hábitos de la gente para que un producto tenga éxito, pero advertía que esto puede ser muy costoso. ¿Te refieres a intentar vender un producto a un público que no está familiarizado con él? Exactamente. Por ejemplo, Hopkins habla del caso de una empresa que intentó vender jabón de afeitar a campesinos rusos que llevaban barba, o de otra que intentó convencer a la gente de que se lavara los dientes cuando no era una práctica habitual. Entiendo. Es como intentar nadar contra corriente. Exacto. Hopkins descubrió que el coste de conseguir conversos a estos nuevos hábitos era demasiado alto. Tiene sentido si piensas en el coste de llegar a todas esas personas que no están interesadas, es posible que no compense el esfuerzo. Claro, Hopkins defendía la idea de centrar la publicidad en las personas que ya están predispuestas a comprar tu producto o que al menos están familiarizadas con el problema que resuelve. Es decir, ir a por el público objetivo que ya existe en lugar de intentar crear uno nuevo desde cero. Exactamente. Y esto me lleva a otro punto importante que recalcaba Hopkins, la importancia de no atacar a la competencia en la publicidad. En serio. Nada. Ni una pequeña puya. Hopkins creía que la publicidad negativa era contraproducente. Argumentaba que da una imagen poco profesional y que en última instancia perjudica la confianza en tu propia marca. Es como si te pusieras a la defensiva, ¿no? Como si tuvieras miedo de la competencia. Exacto. Hopkins defendía un enfoque positivo y constructivo, destacando los beneficios de tu producto y la propuesta de valor única que ofreces. Tiene sentido, al final lo que quieres es que la gente se centre en lo bueno que tienes para ofrecer, no en lo malo que hacen los demás. Totalmente. Y esto nos lleva a la última gran idea de Hopkins que quiero mencionar en esta primera parte, la importancia de la individualidad en la publicidad. ¿Te refieres a darle un toque personal a cada anuncio? Exacto. Hopkins creía que cada anuncio debía tener su propia personalidad, un estilo distintivo que conectara con el público objetivo. Como si cada anuncio fuera un personaje único, ¿verdad? Me encanta la analogía. Sí. Y para conseguirlo, Hopkins recomendaba utilizar diferentes estrategias según el producto y el público al que te diriges. A veces la clave era la honestidad y la fuerza, otras el encanto y la amabilidad y otras la autoridad y el conocimiento. Es como elegir el tono de voz adecuado para cada conversación. Qué interesante. Pero esto nos deja con una pregunta. ¿Cómo saber qué personalidad es la adecuada para cada anuncio? Esa es una pregunta que intentaremos responder en la segunda parte de nuestra inmersión en publicidad científica. Retomamos nuestra inmersión en publicidad científica. Al final de la primera parte, nos quedemos con la intriga de cómo encontrar la personalidad adecuada para cada anuncio. Exacto, porque según Hopkins, cada anuncio debe tener su propio estilo, su propia voz, ¿verdad? Así es. Y para descubrir esa personalidad ganadora, Hopkins nos anima a ponernos en la piel del consumidor. Claro. ¿Qué tipo de lenguaje le resultaría más atractivo? Ajá. ¿Qué tono de voz le inspiraría más confianza? Claro, no es lo mismo dirigirse a un público joven que a uno más maduro, Ujú. o a un público experto en un tema que a uno que no lo es. Precisamente. Por eso Hopkins recomendaba estudiar a fondo al público objetivo, comprender sus motivaciones, sus deseos, sus miedos. Es decir, hacer un buen trabajo de investigación antes de ponerse a escribir el anuncio. Exactamente. Y una vez que tienes un conocimiento profundo de tu público, puedes empezar a experimentar con diferentes estilos y tonos de voz. A veces la clave puede estar en la honestidad y la fuerza, otras veces en el encanto y la amabilidad, y otras en la autoridad y el conocimiento. Me gusta esa idea de que cada anuncio es como un personaje con su propia forma de ser y de expresarse. Sí, es una buena analogía. Y lo más importante es que una vez que encuentras esa personalidad ganadora, debe ser consistente. No puedes cambiar constantemente de estilo, porque eso genera confusión y desconfianza en el público. Claro, es como si cada vez que hablaras con un amigo lo hicieras con una voz diferente. Sería rarísimo. Exacto. La consistencia es clave para construir una marca fuerte y reconocible. Y hablando de construir una marca, Hopkins también hacía mucho hincapié en la importancia de contar una historia completa en la publicidad. ¿Te refieres a ir más allá de los simples titulares? Sí, Hopkins criticaba la tendencia a la brevedad extrema en publicidad. Argumentaba que una vez que captas la atención del lector, debes aprovechar para contarle todo lo que pueda interesarle. Tiene sentido. Si ya le tienes enganchado, dale todos los argumentos de venta. Exacto, Hopkins decía que cada lector potencial es un cliente nuevo que necesita conocer a fondo tu producto. No puedes dar por sentado que ya sabe de qué va la cosa. Es como si un vendedor estuviera en la oficina de un cliente potencial.
Tiene una oportunidad única para convencerle, sí, que debe aprovecharla al máximo. Justo eso, Hopkins era un firme defensor de los anuncios largos y detallados, siempre y cuando el contenido fuera interesante y relevante para el lector. Y hablando de contenido, ¿qué papel juega la imagen en la publicidad según Hopkins? Para él, la imagen debía ser funcional, no un mero adorno. ¿Te refieres a que debe ayudar a vender el producto? Exactamente, Hopkins defendía el uso de imágenes que mostraran el producto en acción, que destacaran sus beneficios o que crearan una conexión emocional con el lector. Y siempre rechazaba las imágenes extravagantes o que distrajeran del mensaje principal. Nada de fuegos artificiales visuales que no aporten nada a la venta. Exacto. La clave está en usar las imágenes de forma estratégica para reforzar el mensaje y aumentar el impacto del anuncio. Y hablando de estrategia, Hopkins dedicaba un capítulo entero a este tema en su libro. ¿Y cuáles eran sus ideas clave? Para Hopkins, la estrategia publicitaria era como un juego de ajedrez. Debes analizar el tablero, identificar a tus oponentes, conocer sus fortalezas y debilidades y planificar tus movimientos con astucia. Suena intenso. ¿Y cuáles son las principales piezas que tener en cuenta en este juego? Lo primero es el nombre del producto, como ya hemos comentado. Un Ya. buen nombre puede ser una gran ventaja. Sí, me vienen a la mente. Nombres como crema de trigo o arroz inflado. Te Ajá. dicen exactamente de qué va el producto. Exacto. Y luego están los nombres sin significado propio como Kodak o Caro, que a través de la publicidad adquieren un valor y un reconocimiento inigualables. Es verdad. Un buen nombre puede ser un activo muy valioso para una marca. Sin duda. Y otro factor estratégico clave para Hopkins era el precio. Él era consciente de que un precio alto puede ser un obstáculo para muchos compradores, pero también sabía que en algunos casos puede ser un factor de prestigio. Claro, hay productos que se asocian a un precio alto y eso les da un aura de exclusividad. Exacto. La clave está en analizar el mercado, el público objetivo y los objetivos de la campaña para determinar el precio óptimo. Y por supuesto no podemos olvidarnos de la competencia. Claro que no. Para Hopkins era fundamental conocer a fondo a tus rivales, saber qué ofrecen, cómo se posicionan y cuáles son sus puntos fuertes y débiles. Como en un combate de boxeo, hay que estudiar al contrincante para saber cómo golpear. Esa es la idea. Una vez que conoces a tu competencia, debes encontrar una ventaja diferencial, algo que te haga destacar y que te permita ganar la batalla por la atención del cliente. Ya sea un precio más competitivo, una calidad superior o un beneficio único que la competencia no ofrece. Exacto. Y aquí Hopkins introduce un concepto muy interesante, la lucha contra los productos sustitutivos. Él era consciente de que a menudo la mayor amenaza no viene de la competencia directa, sino de productos que satisfacen la misma necesidad de una manera diferente. Tiene sentido. Si estás vendiendo café, tu competencia no es solo la otra marca de café, sino también el té, los refrescos o incluso las bebidas energéticas. Justo eso. Y para combatir a los sustitutivos, debes ser muy claro en la propuesta de valor de tu producto, destacando sus beneficios específicos y la razón por la que es la mejor opción para el consumidor. Y hablando de ofrecer la mejor opción, Hopkins también hacía mucho hincapié en lo importante de ganarse el favor de los distribuidores. ¿Por qué era tan importante para Hopkins la relación con los distribuidores? Porque él sabía que en muchos casos el éxito de una campaña depende en gran medida de la colaboración con los distribuidores, que son los que finalmente ponen el producto a manos del consumidor. Es decir, no basta con convencer al cliente con la publicidad. También hay que asegurarse de que el producto esté disponible en el punto de venta. Exactamente. Y para ello, Hopkins recomendaba ofrecer incentivos a los distribuidores como descuentos por volumen apoyo en la promoción del producto o incluso campañas de marketing conjuntas. Es como crear una alianza estratégica. Todos ganan si el producto se vende bien. Totalmente, Hopkins veía la relación con los distribuidores como una parte esencial de la estrategia publicitaria y dedicaba mucho tiempo y esfuerzo a cultivarla. Pero no solo eso. ¿Hay algo más que debamos tener en cuenta a la hora de elaborar una estrategia publicitaria? Sí, Hopkins nos animaba a no perder de vista la visión global del negocio. La publicidad no debe ser un compartimento estanco, sino que debe estar integrada en la estrategia general de la empresa. Es decir, la publicidad debe estar alineada con los objetivos de la empresa y debe contribuir a su crecimiento. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto clave, que Hopkins destacaba la necesidad de gestionar la publicidad como un negocio en sí mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Hopkins defendía que la publicidad no es un gasto, sino una inversión. Y como cualquier inversión debe gestionarse con rigor y eficiencia. Es decir, hay que medir los resultados, analizar la rentabilidad de las campañas y optimizar constantemente los procesos para obtener el máximo retorno. Exactamente. Hopkins creía que solo a través de un enfoque riguroso y basado en datos se podía convertir la publicidad en una herramienta realmente poderosa para impulsar el crecimiento de un negocio.
En la tercera y última parte de nuestra inversión en publicidad científica, exploraremos algunas de las ideas más provocadoras de Hopkins, como la importancia de evitar la publicidad negativa y la necesidad de encontrar la individualidad en la comunicación. Retomamos nuestra inversión en publicidad científica. Ya en las partes anteriores exploramos las ideas de Claude Hopkins sobre la especificidad del servicio al cliente, la importancia de contar historias completas, la estrategia publicitaria y cómo gestionar la publicidad como un negocio en sí mismo. Exacto. Y en esta última parte vamos a adentrarnos en algunas de las ideas más desafiantes y a la vez relevantes de Hopkins, incluso en el mundo actual. Me has dejado con la intriga. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por algo que ya mencionamos antes. La publicidad negativa. Hopkins era un firme detractor de esta práctica. ¿Por qué la veía tan mal? A veces un poco de comparar y contrastar puede ser efectivo, ¿no? Hopkins creía que no. Argumentaba que centrarse en las debilidades de la competencia te coloca en una posición defensiva como si tuvieras miedo de competir en igualdad de condiciones. Entiendo. Es como si intentaras ganar una discusión señalando los defectos de tu oponente en lugar de defender tus propios argumentos. Exacto. Hopkins defendía un enfoque positivo centrado en los beneficios de tu producto y en la propuesta de valor única que ofreces. Él decía que la publicidad debe aspirar a inspirar y a crear emociones positivas, no a generar miedo o desconfianza. Tiene sentido. Al final lo que quieres es que la gente se sienta bien con tu marca, no que asocie tu producto a algo negativo. Totalmente. Y hablando de generar emociones positivas, Hopkins también hacía mucho hincapié en la individualidad en la publicidad. Él creía que cada anuncio debía tener su propia personalidad, un estilo distintivo que conectara con el público objetivo. Esa idea me parece fascinante. Es como si cada anuncio fuera un personaje único con su propia voz, su propia forma de comunicar, ¿verdad? Exacto. Y para conseguirlo, Hopkins recomendaba utilizar diferentes estrategias según el producto y el público al que te diriges. A veces la clave es la honestidad y la fuerza, otras veces el encanto y la amabilidad, y otras la autoridad y el conocimiento. Claro, no es lo mismo dirigirse a un público joven que a uno más maduro o a un público experto en un tema que aunque no lo es. Precisamente. Y por eso es tan importante realizar un buen trabajo de investigación antes de ponerse a escribir el anuncio. Hay que conocer a fondo al público objetivo, comprender sus motivaciones, sus deseos, sus miedos. Es como si cada anuncio fuera una carta dirigida a una persona en concreto. Exactamente. Una vez que has encontrado el tono adecuado, el estilo que mejor conecta con tu público debe ser consistente. Pero no puedes cambiar constantemente de estilo porque eso genera confusión y desconfianza. Exacto. La consistencia es clave para construir una marca fuerte y reconocible. En resumen, la visión de Hopkins sobre la publicidad se puede resumir en una frase: vender sin parecer que vendes. Se trata de ofrecer un servicio al lector, de aportarle valor, de conectar con él a nivel emocional. Y todo ello sin perder de vista el objetivo final, que es vender el producto. Exactamente. Hopkins no era un soñador, era un hombre práctico que buscaba resultados tangibles, pero creía que esos resultados se conseguían mejor a través de una publicidad honesta, inteligente y que realmente conectara con el público. Bueno, pues hasta aquí nuestra inmersión en publicidad científica de Claude Hopkins, un libro escrito hace más de un siglo, pero cuyas ideas siguen siendo sorprendentemente relevantes en el mundo actual. Sin duda. La visión de Hopkins, basada en la especificidad del servicio al cliente, la estrategia, la individualidad y la eficiencia, ha sentado las bases de la publicidad moderna. Un libro que merece la pena leer y releer para cualquier persona interesada en el mundo del marketing y la comunicación. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te ha llamado la atención de las ideas de Hopkins? ¿Cómo crees que podrías aplicar sus principios a tu propio trabajo o a tu vida diaria? Déjenos tus comentarios y comparte tus reflexiones con nosotros. Nos encantará saber tu opinión.